Konnichiwa minasan, Yurusu desu. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Jules. Bienvenidos a nuestro primer día en Japón. Aterrizamos en Narita, con mucho cansancio pero súper emocionados. Cambiamos algo de dinero en el aeropuerto y pasamos directo al tren que nos llevaría desde allí a Tokio. Nuestro primer contacto con la ciudad fue en la estación. Es enorme, está llena de movimiento, mucha gente, pero sorprendentemente todo muy bien ordenado. Ahí encontramos una tienda vegana para recargar energías. Lee pidió un bol de arroz con toppings, simple pero riquísimo. Y yo me pedí un buen bowl de ramen vegano. Bien picante para despertarme un poco después de tantas horas viajando. Ya con algo más de energía, tomamos nuestro primer Shinkansen rumbo a Kioto. El Shinkansen es el tren más rápido que tiene Japón. Se viaja súper cómodo y en silencio. Nos bajamos del tren y caminamos hasta nuestro alojamiento, un pequeño departamentito en Shimogyoku, a unos 15 minutos de la estación. Es un barrio tranquilo, con casas bajas, rodeado de templos y callejones que mezclan lo antiguo con lo moderno. De hecho, estábamos justo enfrente de un templo budista llamado Nishi-Hoganji, pero de él hablaremos en otro video. Nos levantamos súper temprano para ir al Loft, una papelería muy conocida en Japón donde quería comprar un Goshuincho. Les voy a estar dedicando un video completo a ese tema porque hay muchísimo para hablar. Llegamos al mercado Nishiki. Le dicen la cocina de Kioto y es fácil entender por qué. Hay más de 100 puestos que venden desde encurtidos y dulces locales hasta cuchillos artesanales y amuletos. Algunos precios son para turistas, sí, pero también hay muchas joyitas escondidas donde los locales compran. En Japón está muy mal visto comer caminando, así que si compras algo para picar, busca algún rincón en un costado y cómelo de pie. Era un poco difícil encontrar opciones veganas, pero encontré algo y aproveché para probar algo nuevo. Esto es ganmo, son unas bolitas de tofu frito que son bastante suaves por dentro y tienen un sabor medio sutil, pero estaban muy buenas. Un rato después nos cruzamos con el Museo Internacional del Manga. Es una biblioteca enorme dedicada al manga. Hay estantes larguísimos, llenos de tomos en todos los idiomas, o sea, de todos los países. También aprovechamos y nos llevamos unos sellos conmemorativos, porque en Japón los sellos están por todas partes y desde hoy se vuelven parte del viaje. Acá en esta zona te puedes sentar a dibujar un poquito, te prestan materiales, hojas, marcadores. Como en muchos lugares de Japón, hay que sacarse los zapatos para entrar. A mí me encanta este detalle porque hace que todo se sienta mucho más relajado y por supuesto mantiene todo más limpio. Yo por mi parte aproveché para sentarme en la zona infantil y leer un poco. Estaba lleno de cuentos ilustrados, ideales para practicar japonés todo muy tranquilo. Salimos de allí con un souvenir pequeño y con la sensación de haber pasado muy poco tiempo ahí dentro. Nos hubiera gustado dedicarle mucho más. Caminando en búsqueda de un lugar para sentarnos, que la verdad fue bastante más difícil de lo que esperábamos, llegamos a un pequeño parque que da al río Kamo. Ahí nos sentamos un ratito a descansar y a disfrutar de nuestro banquete de konbini, y por primera vez en el día no hicimos nada. Solo admirar y escuchar un ratito.
Ya habiendo almorzado de la manera más tradicional para un turista, nos fuimos al centro comercial Mina Kyoto, donde en el cuarto piso nos esperaba Loft. Apenas entramos, nos encontramos con una colaboración con Sakamoto Days. Todo el merch estaba increíble. Había broches, peluches, cuadernos, pines, cartucheras, cosas que no sabías que necesitabas hasta que las veías. También encontramos estos relojes de Demon Slayer que no habíamos visto nunca. Tienen un diseño tan elegante que hasta un oficinista los podría llevar. Pero lo que vinimos a buscar estaba ahí, el Goshuincho. Este cuaderno va a ser nuestro compañero de viaje en los próximos días, con la ilusión de que resguarde nuestros sellos, recuerdos y caminatas. Cruzamos la ciudad hasta llegar a la zona oriental de Kioto. Esta parte está llena de naturaleza y silencio. Entre árboles altísimos y caminos de piedra se esconden templos y santuarios, cada uno con su propia energía. El primero que visitamos fue Nanzenji. Es un templo zen bastante grande, famoso por su puerta Sanmon, una estructura gigante de madera que parece haber sido construida para resistir siglos. Luego, dentro del área del Nanzenji, entramos al Hojo Garden. Es uno de esos jardines que te obligan a bajar el ritmo. Este jardín fue declarado Tesoro Nacional y es un ejemplo clásico de jardín seco o karesansui. Está lleno de detalles, piedras colocadas con intención, arbustos podados con precisión y una arena blanca perfectamente rastrillada. Todo parece estar exactamente donde tiene que estar. No hay ruido, solo el crujido leve de tus pasos en la madera, aves y alguna brisa entre los árboles. Desde Nanzenji salimos caminando rumbo a Eikandu, otro de los templos que queríamos visitar, pero nos distrajimos. Kioto tiene esa magia. Pensás que vas de un punto A un punto B, pero siempre hay algo en medio que te desvía del plan de la mejor manera. Así fue como terminamos en Tetsugaku no Michi, el famoso Camino del Filósofo. Es un paseo tranquilo al borde de un canal, rodeado de árboles y naturaleza. No suena música, no hay vendedores y no hay carteles de neón, solo vos, tus pasos y el paisaje. En ese camino nos cruzamos con una persona que nos alegró el día. Un señor japonés cuyo nombre sinceramente no recuerdo porque soy malísima con los nombres. Se acercó solo por curiosidad. Le encanta hablar con extranjeros y nos sorprendió con un nivel de inglés increíble. Charlamos un rato largo y al final nos hizo una oración sintoísta, una especie de bendición muy especial. No se lo pedimos, salió de él y fue un gesto que nos acompañó durante todo el viaje. Señor, si de alguna manera le llega esto, estoy eternamente agradecida con usted. Su buena intención nos bendijo durante todo el viaje. Ojalá nos volvamos a cruzar algún día. Siguiendo este camino llegamos al santuario Otoyo. Es un jinja pequeño y escondido que está al pie de una montaña súper cubierta de árboles. Estaba casi vacío, eso nos llamó mucho la atención. Solo había algunos devotos y un que otro curioso como nosotros. Ahí mismo compramos una tablilla EMA, donde uno escribe su deseo o petición. La nuestra iba dirigida a Kami no Nezumi. En el sintoísmo, cada animal puede tener un papel importante como mensajeros, y las ratas en este santuario traen muy buena fortuna. Escribimos nuestro deseo y colgamos la tablilla junto a las demás.
También ofrecí una moneda, cerré los ojos y recé un ratito. Muchos visitantes acarician las estatuas de las ratas para traer la buena fortuna. Pero no son las únicas figuras. También se veneran a los zorros, a las serpientes y a otros animales que actúan como mensajeros de los dioses. El silencio de este lugar se sentía diferente, te envolvía en una atmósfera relajante y muy mística. Cerca del altar hay un árbol enorme, envuelto por una cuerda sagrada a la que llaman Shimenawa. Este árbol se llama Goshinboku, sí, igualito al que vimos en Inuyasha, que es un árbol que se cree que está habitado por espíritus. Y así, envueltos en tranquilidad, terminó nuestro primer día en Kioto. Lleno de lugares e información nueva que procesar, pero también colmado de gestos y silencios. Esto recién empieza. Nos vemos en la segunda parte. Bye bye.